También damos la bienvenida a los que nos ven por YouTube. Que Dios les dé un buen sábado y también les bendiga. El tema del que he preparado hoy es la predestinación. Y sería una segunda parte de este tema que ya di hace varios años. La predestinación. Hermanos, hermanas, hay religiones que creen que nacemos destinados o predestinados. Incluso en las películas, a veces se habla muy a menudo del destino, es el destino, ¿verdad? Mucha gente cree en eso. Hay personas que creen en el destino. Y es como decir que ya venimos de fábrica con un destino, con un propósito y van a ocurrirte una serie de cosas. Una serie de cosas que tú no puedes evitar, con un final que tampoco puedes evitar, un destino final, y que tú vas a ir descubriendo, pero a medida que van ocurriendo, no antes. Y eso es lo que es el destino. Tú no puedes escapar de ese destino. La pregunta que yo os hago es, ¿nacemos predestinados o, peor aún, nacemos destinados? Y otra pregunta retórica, ¿es imposible cambiar eso? ¿Se puede cambiar ese destino? ¿Y si yo os dijera que sí, que nacemos destinados? Más aún, nacemos destinados y con un final malo y que no podemos cambiar. No podemos cambiar por nosotros mismos. Solo hay uno en todo el universo que puede cambiar eso, que puede cambiar el destino con el que nacemos. Y ese es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todos los hijos de Adán, todos, sin excepción, nacen condenados a sufrir, a tener una vida, cosas buenas y cosas malas, según la época a veces es más malas que buenas, y a morir. Ese es el destino de todos los hijos de Adán, y así nacemos, como hijos de Adán. Y solo Cristo puede cambiar eso. Afortunadamente, Él ha provisto una salida. De lo contrario, no tendríamos escapatoria. Ese sería nuestro destino. ¿Cómo describe la Biblia nuestra situación como hijos de Adán? Es clara y contundente. Y en Romanos 3, del 10 en adelante, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y a quién se refiere? Pues lo aclara el número 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, toda la descendencia de Adán nace destinada a muerte. Nace destinada a luchar, a sufrir, a vivir para pagar facturas, pelear unos contra otros en el sentido de los trabajos, las oportunidades, etcétera, etcétera. Y al final, morir. Por nosotros mismos no podemos escapar. Solo hay uno en todo el universo que nos puede librar de ese destino con el que nacemos. Porque la Biblia es clara, el alma que pecare morirá. Y así nacemos. Nacemos condenados porque la ley es justa. Y con nuestra predestinación no solo está marcado el final, sino nuestra vida aquí. Y esta es nuestra realidad. Mirad, nuestra realidad aquí, no solo del final
de vida eterna o muerte eterna, sino que la vida aquí también cambia. Mirad lo que ocurre a los hijos de Adán, cuando somos hijos de Adán. Y en Romanos 7, del 14 al 24, lo dice también meridianamente claro. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como hijos de Adán, somos esclavos de nuestra naturaleza. No podemos evitar caer y hacer lo que no queremos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, como hijos de Adán, somos esclavos. Al aceptar a Cristo, no solo nos da la vida eterna, sino que nos hace libres, como veremos después, para poder hacer lo que sí queremos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero, pero no puedo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, estamos destinados y por nosotros mismos no podemos cambiar. Tiene que haber alguien, y ese alguien es Cristo Jesús, que pagó el precio y se convierte en nuestro rescatador, en nuestro libertador, que nos da libertad para actuar aquí en la tierra. Él acaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no ve salida. Por eso clama al cielo. Y Él sabe quién le puede librar. Y es algo que nosotros no podemos olvidar, que hay uno que sí nos puede librar. Hermanos, a lo largo de la historia humana, los hombres han tratado de escapar de ese destino y han inventado 1000 maneras de hacerlo, desde hacer grandes sacrificios, vidas de penitencia, porque veían un Dios justiciero, un Dios cruel, hasta pasar al extremo opuesto y negar la existencia de Dios, con absurdas teorías, como lo puede ser la teoría de la evolución, que no es una teoría, es una hipótesis, porque para ser una teoría tendrían que tener pruebas y no las tienen. Es una simple hipótesis. Todo con tal de cambiar la realidad del ser humano, con tal de cambiar el futuro. Pero la realidad nuestra no cambia porque alguien quiera imaginar algo diferente. Tú puedes imaginar lo que quieras, pero tu realidad es esta. Es la que es. Y no hay forma humana de escapar de esa realidad, de ese destino nuestro. Yo podría imaginar ahora que afuera está nevando y cuando salgamos va a ser una maravilla. Pero mi imaginación no cambia la realidad. Y en temas espirituales ocurre lo mismo. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Ni el leopardo puede cambiar sus manchas, ni nosotros por nosotros mismos podemos cambiar nuestro destino. Solo Dios puede hacerlo. El hombre ha intentado escapar de ese destino a lo largo de la historia, como estaba diciendo, por su propia cuenta, y ha inventado muchas maneras de hacerlo. Pero todas las religiones que ha inventado, todas las maneras, solo han traído dolor, desilusión, decepción y no han conseguido nada. Solo hay una salida y es de origen divino. Y esa salida se llama Cristo Jesús. Es la única puerta, es la única salida. Y esa salida está prevista desde antes de la fundación del mundo. Solamente la aceptación de Cristo y aceptarle como Señor y Salvador me puede librar de mi destino y me libra de mi destino, un destino de muerte. Cristo abre una puerta por la cual ahora podemos escapar de nuestro destino, un destino de muerte, para tener ahora un destino de vida
y vida en abundancia. Esa es la diferencia. Y podría parecer una ironía, pero es así. Todo lo que nosotros, los seres humanos, a lo largo de la historia han hecho por salvarnos, no ha valido para nada. Ha sido caro, costoso, para nada vale. Sin embargo, la oferta de Dios, la única que es buena, la única que es real, que es la aceptación de Cristo, es la más sencilla, es la más barata, tan barata que es gratis. Y es la única que funciona. No hay otra forma de escapar de nuestro destino. Porque esa fórmula de Dios, esa solución, nos restaura, nos cura y nos da la vida eterna. Y cambia nuestro destino. Estamos predestinados, nacemos predestinados hasta que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí cambia nuestro destino. Porque volvemos a tener un destino, volvemos a estar predestinados. Antes estábamos predestinados para muerte. Al aceptar a Cristo estamos predestinados para vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, porque pagó el precio. La paga está pagada. Y porque nosotros, al aceptarle, dejamos de ser descendientes de Adán. Ya no somos descendientes de Adán. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Porque la herencia de Dios es para sus hijos. El que le acepte como Señor y como Padre. Estábamos predestinados por ser descendientes de Adán. Y al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser herederos y libres. Libres ya en esta vida, porque Dios nos da la libertad. Dice el apóstol Pablo. Leeremos enseguida lo del apóstol Pablo. Pero recordad que ahora, al ser libres, tú decides qué destino quieres seguir. Antes no podías decidir, no había neutralidad. Tú naces condenado. Al aceptar a Cristo, tú eres libre y se te da la vida eterna. El problema que no debemos recordar, que debemos recordar es que cuando uno es salvo, no es salvo para siempre. Y esa salvación necesita de esa santificación para seguir amando esa salvación, para seguir queriéndola, para mantenerse en ese camino. Y eso necesitamos una comunión diaria con nuestro Salvador. Porque es Él el que cambia nuestro destino y cambia nuestro presente. Mirad lo que dice Romanos 5, del 1 al 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra realidad cambia. Antes no podíamos hacer lo que queríamos, ahora cambia nuestra realidad al aceptar a Cristo, porque dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia nos cambia, no solo nos da la salvación, nos da la libertad para actuar cada día, para hacer lo que queremos, y lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos por la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes no había justo ni aun uno. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Pero en Cristo somos justificados. La gracia nos justifica. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, es algo que se concede inmediatamente, y es el perdón. El perdón y la entrada a casa, la vuelta a ser hijo de Dios.
Romanos 5, 18 a 19 lo aclara esto también. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todos sin excepción, toda la descendencia de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En Adán no hay justo ni aun uno. En Cristo somos justificados. Y sigue diciendo, así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Necesitamos a Dios, necesitamos estar en las manos de Dios. En Él tenemos la vida eterna, en Él somos justos, Él nos justifica. En Él tenemos libertad. Adán nos dio un destino de muerte. Cristo nos da un destino de vida, vida eterna y vida en abundancia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa que tu naturaleza cambia y ahora puedes resistir la tentación si estás con Dios. No hay tentación que no pueda ser vencida. Y esa es la gracia, que nos da esa libertad. Y si alguno pecare, pues se arrepiente y vuelve otra vez a estar en las manos de Dios. Cuando nos arrepentimos, somos perdonados. Otras cosas puede que no se den, pero esa sí es segura. Y esa gracia es la que nos alimenta y nos fortalece cada día. Porque nosotros, mientras estemos en esta vida, somos Cristo dependientes. Sin Cristo perderemos. Manteniéndonos al lado de Cristo, solo así podemos vencer. Él cambia nuestro presente. Romanos 8, del 1 al 4, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como hijos de Adán no podíamos evitar andar en la carne, pero ahora si queremos y estamos unidos a Dios y oramos, podemos andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Solo necesitamos desearlo. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dicho de otra manera, me ha hecho libre. Antes no podía, pero ahora puedo. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese ya lo he añadido yo. Pero ahora andamos en el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, somos vencedores, seremos personas libres. Nacimos condenados, no podíamos escapar, ninguno de nosotros. Nacíamos destinados a muerte. Cristo murió por ti y por mí y abre una puerta derriba un muro y nos permite entrar en el camino de la vida eterna, en el camino de la libertad. Porque todos los guiados, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace falta para ser guiado por el Espíritu Santo? Es aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Aceptarle como Salvador, como tu guía. Es una opción personal en la que tú eliges que te guíe Cristo, porque su guía es mejor que la que tú puedas haber aprendido o haber estudiado. La naturaleza de todo aquel que se entrega a Cristo cambia. El mentiroso puede dejar de ser mentiroso, el asesino puede dejar de ser asesino, el adúltero puede dejar de ser adúltero,
y ser ahora una persona de bien. Todos pueden cambiar. Sin embargo, seguimos hablando de predestinación. Y hay cristianos que creen, al leer algunos textos de la Biblia, que la predestinación es algo inevitable y que Dios elige a unos cuantos para ser salvos y otros que no figuran en su lista, pues no son elegidos y no son predestinados para salvación. Y algunos se confunden, y he conocido incluso algún adventista que ha llegado a creer que los salvos es porque Dios ha hecho una elección de salvos y los que no son salvos, pues no son de los elegidos, no son predestinados. Y algunos se basan en algunos textos que vamos a leer ahora. Se basan en estos textos que os leo enseguida, a continuación. Todo el mundo protestante, en su mayoría, cree en esa predestinación y creen que cuando uno es salvo para siempre. Y que los salvos, pues son especialmente elegidos por Dios. Y algunos de los textos, podéis acompañarme si queréis, están en Romanos 8, 29 y 30, en los que ellos se basan para creer esto, donde dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Se basan en 4 o 5 textos así. En 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Efesios 1, 4, 5 y el 11 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue diciendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Y algunos se basan en estos versículos para decir: bueno, los elegidos, los predestinados a salvación, han sido previamente elegidos por Dios. Él los ha elegido. Los otros es que Dios no ha contado con ellos, pero no es así. ¿Qué hace falta para ser elegido por Dios? ¿Qué hace falta para estar predestinado a la vida eterna? Hacen falta 2 cosas. 2 cosas. La primera, que la persona sea llamada, que sea invitada a la vida eterna. Esa es la primera. ¿Y cuántos son invitados a la vida eterna? ¿Cuántos son invitados a unirse a Dios? Todos, sin excepción de personas. Todo el mundo. Todo ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todos han sido invitados. Y esa es la primera condición para ser elegido, predestinado. La segunda, ¿cuál es la segunda? Es la segunda condición que hace falta para ser elegido por Dios: que tú aceptes. Si esas 2 condiciones se dan, tú pasas a ser de los elegidos, de los predestinados para la salvación. No hace falta más. Todos son llamados, pero los que dicen sí, esos pasan a ser los elegidos de Dios. Es Dios quien abre la puerta.
Dios estaba dispuesto a morir por el hombre antes de la fundación del mundo. Permitidme que ponga un ejemplo de cómo es mi manera. Es muy simple. Yo soy del campo y ya sabéis que los del campo siempre ponemos ejemplos demasiado quizás sencillos. Pero yo comparo el tema este de la predestinación a un autobús. Imagina que en la ciudad va un autobús con las puertas abiertas y cada vez que ve a alguien para y le invita a subir. Si subes, estás en el camino, porque ese autobús va a llegar a la tierra prometida, porque ese autobús va a llegar a la Nueva Jerusalén. Es el único autobús y a todos les invita, pero los elegidos son los que están dentro del autobús. Y hace falta que tú entres al autobús. Porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Y ese es el deseo del cielo. Todos pueden ser escogidos. De lo contrario, ¿para qué los llama Dios? ¿Para qué llama a todos? Los llama a todos porque hay sitio para todos. Dice el propio Pablo en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pedro, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33:11, dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, puede que en la Biblia haya alguna cosa difícil de entender y uno necesite ver el comentario bíblico adventista, o puede que necesite consultar con pastores o con teólogos, pero hay una cosa que es meridianamente clara y sencilla, y es el tema de la justificación por la fe y el tema de la predestinación. Y vuelvo a decir lo mismo, si un tipo como yo del campo que se ha criado entre ovejas y tirando piedras por los bancales y subiendo a los almendros lo puede entender, todos lo podéis entender. La cuestión es, éramos injustos, Dios nos justifica. Estábamos desheredados, Dios nos hace hijos y nos nombra herederos. Hay que subir al autobús. Ya estoy terminando, pero ¿sabéis cuál es el problema que he visto en mi vida a lo largo de estos 47 años que llevo en la iglesia? He visto mucha gente subir al autobús, pero también he visto mucha gente bajarse del autobús. Quizás les ha parecido el camino largo. ¿Por qué se baja uno de un autobús cuando el final del viaje es bueno y decide quedarse donde está, aun sabiendo lo que le espera? No lo sé. Quizás a veces el camino es demasiado fácil, una llanura inmensa y días el autobús caminando y no se ve la venida de Cristo y uno se aburre y se baja del autobús. Puede que otro día estés subiendo montañas, dificultades, pruebas y te mareen las pruebas y quieras bajar del autobús. Puede que el compañero del autobús sea un pesado, te ha decepcionado y no aguantes más y quieras bajar del autobús. La cuestión es que a lo largo de la vida he visto demasiada gente bajarse del autobús. ¿Y para qué? Para quedarse donde estaban. No bajes del autobús, porque quien conduce el autobús es Cristo. Quiero terminar con algo que me enseñó mi mujer anoche, y es cómo dicen los sordomudos, los que hablan con señas, cómo dicen Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dicen así, que quiere decir los clavos, y ellos dicen Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que conduce el autobús. No bajes del autobús. Dios os bendiga.